muy interesados en tu análisis y quiero que reflexionemos un poco lo que fue lo que ocurrió en el Pacto de Mayo o el pacto final que terminó ocurriendo el 9 de julio. Sí, bueno, para escapar un poquitito a la chicana política de algunos que dicen un pacto de mayo que se celebró en el mes de julio, yo lo denomino el pacto de Tucumán. Este, Mi análisis es que ese pacto yo lo veo como una moneda con dos caras, ¿no? Por un lado, una de las caras lo que muestra es el fin de la utopía de la política general, que algunos pueden llegar a denominar inclusive el club del helicóptero, que veían en cercanías la posibilidad de que Milei tenga que abandonar el poder. Es la gente que decía que Milei no iba a poder presentar las elecciones porque no tenía partido político y pudo presentarse elecciones. Es la gente que decía que Milei no podía ganar las elecciones porque no tenía estructura para hacerlo, que no tenía gobernadores, intendentes, y sin embargo ganó las elecciones. Es la misma gente que dijo que no podía bajar la inflación, y sin embargo está bajando la inflación, porque no podría aprobar leyes porque no tenía diputados y senadores en el Congreso, y sin embargo aprobó la ley bases. Y es la misma gente que decía que no llegaba a Pascuas y pasó las Pascuas. Esos que algunos definen como el club del helicóptero, en realidad lo que yo veo con la celebración del Pacto de Mayo es que se les terminó ese argumento, el argumento del no va a poder. Milei ha podido todo lo que ha encarado, lo que ha pretendido, lo logró. Así que por un lado veo eso, veo ese cierre, esa etapa, y en ese cierre y esa etapa tranquilamente los mileístas podrían decir que el Pacto de Mayo Pacto de Tucumán, perdón, sería algo así como la firma de la rendición de la casta ante la realidad mileísta, ¿no? Pero por otro lado, esta moneda tiene otra cara, que también muestra un fin ciclo, de un ciclo en donde la utopía libertaria de creer que las fuerzas del cielo alcanzaban para conseguir cualquier objetivo, que con el 56% de los votos conseguidos en noviembre habilitaban para que el gobierno hiciera lo que quisiera, o que gobernar es simplemente cerrar números en una planilla de Excel. El pacto de Tucumán lo que demuestra es que la política está siempre presente, demuestra de la importancia del diálogo político y fundamentalmente de la rosca política. Sin la participación del gran operador político Guillermo Francos, que juntó y convenció a todos los gobernadores, negociando con ellos, y a expresidentes para que estuvieran presentes en Tucumán, ese resultado no hubiera sido posible. Con lo cual, yo esta moneda, digamos, yo la denominaría el fin de las utopías, ¿no? De las dos utopías, tanto de la del club del helicóptero como de la utopía libertaria. Y ahora inicia un nuevo camino que va a estar sin lugar a dudas asignado por los puntos que se firmaron en ese pacto, entre los cuales los primeros o los más importantes son los de equilibrio fiscal, de aprender eh, que se terminó el tiempo en donde los gobiernos podían despilfarrar dinero a diestra y siniestra, la del Estado presente, que en realidad no daba ninguna solución, que era más un Estado ausente, pero que simulaba ser un Estado presente porque repartía dinero o papel que simulaba ser dinero entre la gente, y pasar a un Estado en donde el equilibrio fiscal, en donde el uso responsable de los recursos y donde la generación de riqueza va a ser lo que prima. Y paradójicamente, muchos de los gobiernos que anteriormente habían sido paradigmas del Estado despilfarrador, yo pongo dos ejemplos en un escrito que hice recientemente, el ejemplo de Tucumán y el ejemplo de la localidad de Cholechuel, hoy se transforman en ejemplos o en paradigmas de gobiernos o de estados responsables.
Bueno, Tucumán es paradójico, es el primer caso en donde un gobernador ni bien asume, gobernador de Tucumán, gobernador peronista, Jaldo, ni bien asume, deja en disponibilidad un montón de empleos públicos que había contratado el gobierno anterior y hace un ajuste de 200.000 millones de pesos. Ahí arranca el gobierno de Jaldo y a partir de ahí es que se alía con Milei. Y en Cholechuel, bueno, Diego Ramelo toma hace unos años atrás un municipio totalmente quebrado, totalmente desfinanciado, con una ciudad destruida y abandonada. No tenían dinero ni para pagar los aguinaldos cuando asumió Diego Ramelo. Y en poquito tiempo lo transformó en un municipio ejemplo para la provincia de Río Negro, muy bien administrado. Bueno, esto ya lo charlábamos con vos la vez pasada. Muy bien administrado, eficiente, a tal punto que ayer fue justamente el aniversario también de la localidad de Chuelechuel, y Diego Ramelo hizo una exposición pública de todo lo logrado y se dio el lujo inclusive de regalarle terrenos a la provincia, 35 terrenos le regaló a la provincia, para que la provincia construya casas para los bomberos voluntarios, para la policía y para el personal hospitalario. Y aparte presentó la compra de una máquina motoniveladora, todo con fondos propios, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el resumen, digamos, de lo que yo veo o percibo en este momento. Bueno, mucho, mucho para hablar. Voy a arrancar por el final, que ya que lo trajiste al intendente de Chuele, eh, qué difícil que habrá sido para ese intendente, formando parte de Juntos Somos Río Negro, ser el rebelde del grupo y que al final le haya salido bien. Porque ayer en el balcón, en el palco, estaba el gobernador Bereltinec aplaudiendo, estaba la diputada Lorena Villaverde, y cuando citó a Milei, el intendente, hubo una incomodidad, por lo menos en el video que se ve de Bereltinec. Es como, lo estás haciendo bien, pero venís del lugar equivocado. ¿Cómo lo analizas vos eso? Sí, ahí se dan dos cosas. Yo conozco a Diego desde hace muchísimo tiempo y participé también de la asunción de su segundo mandato el 10 de diciembre en Cholechuel. Y en esa asunción participé de varias asunciones, pero esa asunción, Ramelo fue el único intendente de la provincia de Río Negro que reconoció que la misma legitimidad que él tenía, por lo que le había dado los votos para ser intendente, también la tenía Milei para ser presidente. Y que él iba a ser respetuoso de la institucionalidad y que el pueblo de Cholechuel lo había elegido a él para gobernar la ciudad y a Milei para gobernar la nación. Recordemos que Milei ganó por mucha diferencia las elecciones en Cholechuel. Ramero se dio cuenta de un primer momento que su propio votante también era votante de Milei, que no podía colisionar contra Milei, entrar en una disputa como había entrado el gobierno de la provincia, en una disputa contra Milei, porque eso sería generarle disonancia cognitiva a su elector. Ponerlo, a ver, para que la gente entienda, es como poner a un hijo de un matrimonio que se está separando, es como poner a un hijo en la disyuntiva de que a quién quiere más, a mamá o a papá, o con quién quiere ir a vivir, con mamá o con papá. Y uno cuando llega a esos extremos, lo más probable es que termine perdiendo uno en lo que quiere. Ramero lo visualizó, Ramero se dio cuenta que no podía seguir la misma tesitura que el gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia no lo entendió en ese momento. De hecho, habían estado muy jugados hacia la apoyatura de la candidatura de Sergio Massa, con lo cual les costaba, digamos, asumir que sus propios electores también habían votado a Milei y no a Massa, como ellos pretendían. Pero no así Ramelo. Y el tiempo le terminó dando la razón a Ramelo, porque 6 meses después de aquel evento, el gobernador de Río Negro, que originalmente apoyaba a Massa y criticaba a Milei, termina firmando el pacto de Tucumán con Milei y ayer en el acto hizo inclusive hasta una demostración de ese alineamiento o de ese acercamiento o de esa comulgación de intereses entre la nación y la provincia. Con el diario del lunes, hoy donde estamos, ¿Bereltinec tenía otra opción a ser la Patagonia rebelde que inició el año? En realidad, yo soy crítico de las decisiones políticas que tomó Juntos Somos Río Negro porque de alguna manera participé en los primeros pasos de ese partido ayudándolos, asesorándolos
en la construcción de la marca del partido. El gran error que cometen ellos el año pasado fue en haber salido de la senda del medio, de la senda, digamos, del provincialismo, del federalismo, para subirse a la vereda de la disputa nacional, subirse a la vereda junto con el peronismo, con el partido gobernante, con el kirchnerismo, y en Río Negro conformar o el GAP, el Gran Acuerdo Provincial, sumándose a Doñate o sumando a la Alianza Doñate y al radicalismo más rancio, más rechazado por la sociedad, que es el radicalismo de Daniel Sartori y de toda esa gente que hizo fracasar al Partido Radical en el 2011. Ese es un error que comete Berettinec de abandonar, digamos, su tradición, la tradición de su partido, las raíces de su partido, para inmiscuirse en la grieta nacional. A partir de ahí, obviamente que su camino estaba cercenado, o sea, estaba muy limitado por el posicionamiento político que había tomado en esa campaña. Se había jugado muy fuertemente con Massa. Pero una cosa es reconocer. A ver, la democracia se basa en algunos conceptos fundamentales. Y uno de esos conceptos fundamentales es el reconocimiento de la derrota. Si el que es derrotado no reconoce que fue derrotado y sigue pensando que le robaron las elecciones o que está injustamente perdido y sigue tirando de la cuerda, bueno, ahí no hay democracia. Y tarde o temprano se termina lesionando el sistema democrático. Acá la mayoría de los gobernadores patagónicos no reconocieron que el 10 de diciembre, no reconocieron, perdón, que en noviembre fueron derrotados. Y lo terminaron reconociendo. Una de las caras de la moneda que tenía el pacto de ayer era el reconocimiento de la derrota, ¿no? De decir, bueno, hoy reconocemos 6 meses después que fuimos derrotados. Tremendo. Tremendo análisis, quiero decir. ¿Qué pasó con Buteler? Porque de ser la figurita estrella que iban imponiendo, lo metieron en el ropero. ¿Y cómo analizás el acercamiento y las mediciones que se hicieron con María Emilia Soria? Lo de Buteler bueno, una cosa es hacer política desde la provincia, desde la comodidad de algunos cargos provinciales, y otra cosa es estar en la primera trinchera, ¿no? El gobernar un municipio te saca de la zona de confort, te pone en la pelea diaria, en la constante, donde estás constantemente dando soluciones, la gente te está tocando la puerta todos los días, a cada momento, y no tenés la tranquilidad o no tenés los tiempos que tiene la provincia para resolver los problemas. Con lo cual estás expuesto al fracaso, constantemente estás expuesto al fracaso del gobierno municipal. Un poco la corrida puede ser por eso. Cipolletti es una ciudad que tiene muchas demandas. El ciudadano de cipoleño lo acostumbró Tortorielo a tener una linda ciudad, una buena ciudad, y a partir de ahí genera una alta demanda. Y no es fácil satisfacerla. De hecho, a Ditela le costó muchísimo satisfacerla, y a Juntos Somos Río Negro le costó muchísimo retener ese municipio, ¿no? Con lo cual, Buteler, sin lugar a dudas, está sufriendo ese desgaste natural de ser el que tiene que dar las principales respuestas. Y la otra pregunta que me hiciste, perdón, fue... El acercamiento a María Emilia Soria y cómo se dispararon los encuestadores a hacer este análisis de si era fórmula o no era fórmula para el año que viene. Sí, bueno, a ver, todo gobierno que se preside tal, todo líder político que esté en el gobierno que se preside tal, la primera condición que debe cumplir es saber elegir a su enemigo o a su adversario. Lo hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando lo eligió a Macri como adversario. Y bueno, tal vez no le fue porque fue reelecta con el 54% de los votos en su momento. Y lo intenta hacer Alberto Berettinec, sabiendo que con María Emilia Soria de adversaria tiene, Juntos Somos Río Negro, mayores chances
de concentrar poder. Pero no necesariamente tiene éxito la estrategia de elegir al enemigo cuando la realidad demuestra que una sociedad piensa totalmente distinto. Hoy la sociedad no la visualiza a María Emilia Soria como la archirrival de Juntos Somos Río Negro. Hoy el archirrival de Juntos Somos Río Negro es Lorena Villaverde. Hoy cualquier encuesta, por más dibujada que la quieran presentar, muestra que la Libertad Avanza es el espacio político que concentra mayor apoyo, mayor adhesión e intención de voto. Y la líder de la Libertad Avanza, con todos sus pros y todos sus contras, con todas sus críticas, con todos sus aciertos y con todos sus errores, es Lorena Villaverde. Con lo cual, más allá de interpretaciones forzadas, ahí va a estar la disputa, ¿no? Yo creo que Juntos Somos Río Negro hoy está discutiendo o peleando con el peronismo, pero no por el liderazgo en la provincia, sino por el segundo puesto, por pasar a ser la oposición dentro de la provincia del gobierno nacional. Me quedo con el eco de la picardía de Lorena Villaverde al mojarle la oreja, si me permitís el término, al gobernador diciendo no era tan malo Milei, y no era tan rebelde la Patagonia. ¿Quién pensás que iría de candidato por el espacio de Lorena y qué alianza podría hacer con algún partido que hoy no lo estemos poniendo en zona de radar? No, la verdad que sería, intentar decirte eso sería hacer futurología. O sea, la fórmula se conocerá recién a partir del mes de junio del año que viene, cuando empiece a regir el cronograma electoral de la elección 2025 y los partidos y alianzas tengan que presentar a los candidatos. Recién ahí podremos llegar a saber cuál va a ser la fórmula. Creo inclusive que antes de esa fecha sería un despropósito inclusive para los propios políticos, porque en el momento en que vos digas que sos candidato a algo, automáticamente empezás a sentir un desgaste fenomenal con